Caminando con Dios 13. 3 cosas que el pueblo de Dios debe conocer. Si eres uno de los redimidos por Dios, entonces por el resto de tu vida, hasta el día en que Dios te llame a casa, debes dedicarte a conocerlo. No hay tarea más grande ni más valiosa que la de buscar conocer a Dios a través de su palabra. Y no hay tarea más urgente. ¿Por qué? Porque mientras más conoce el pueblo de Dios a su Señor, más puede amarlo. Y mientras más lo conoce, más puede confiar en Él. Y al crecer en el conocimiento de Dios, también llegamos a comprender y aceptar mejor a nuestro prójimo. Aquellos que, al igual que nosotros, fueron creados a imagen de Dios. Sin conocimiento correcto, nace el malentendido. Y cuando ese malentendido es tratado como verdad, solo conduce al conflicto y la división. Dios. Debemos conocer a Dios. No basta con tener una idea superficial de Dios ni simplemente saber cosas sobre Él. Debemos conocer a Dios mismo. Necesitamos entender con claridad quién es Dios. Cuán grande es su amor. ¿Qué ha hecho por su pueblo, por nosotros? ¿Qué significa realmente el amor de Jesucristo en la cruz? ¿Y qué es lo que Dios verdaderamente desea de su pueblo y de sus hijos? Esto no es algo que llegamos a comprender por nuestros propios pensamientos, experiencias de vida, nivel educativo o razonamiento. Llegamos a conocer verdaderamente a Dios por medio de su palabra. Por medio de la Biblia, donde Dios mismo se ha revelado directamente. Y debemos buscar conocerlo, comprenderlo y ver su palabra hacerse viva en nuestra vida diaria. Lo que quiero es misericordia, y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Y viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor. Esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que el sol sale, Él se manifestará. Vendrá a nosotros como la lluvia del invierno. Como la lluvia de primavera que riega la tierra. Desde los tiempos de Saúl, Israel eligió reyes humanos en lugar de a Dios. Y esa elección llevó a un solo resultado final, la destrucción. Para ese momento, el reino del norte ya había caído. Y el reino del sur, Judá, se precipitaba rápidamente hacia su propio colapso. Fue en ese momento cuando Dios envió al profeta Oseas a reprender a su pueblo y a clamar. Conozcamos al Señor. Esforcémonos por conocer al Señor. Nosotros también necesitamos escuchar ese clamor ahora mismo. Si no lo hacemos, podríamos terminar recordando ese mensaje, como lo hizo Israel. Solo después de haber enfrentado ya la ruina de nuestras vidas. Él yo. Muchas personas no se conocen verdaderamente a sí mismas. Y la razón es esta: nuestro mundo ya ha caído bajo la influencia del sincretismo, y hoy vivimos en una época sin estándares claros. En la era del posmodernismo, no es exagerado decir que la idea de verdad absoluta se ha derrumbado. Hoy vivimos en un mundo donde cada quien es su propio rey. Pero solo puede haber un rey. Si todos son reyes, en realidad, nadie lo es. Ya no tenemos una comprensión clara de nosotros mismos. Nos hemos convertido en lo que otros dicen que somos. Incluso si vivo una vida con valor, si otros dicen que no soy suficiente, les creo y caigo en la desesperación. Y por otro lado, aunque esté claramente por el camino equivocado, si otros me dicen no estás haciendo bien, comienzo a pensar que quizá es cierto. La superioridad de ayer se convierte en la desesperación de hoy. Y la desesperación de ayer se convierte en el orgullo de hoy. Ahora, el verdadero yo casi ha desaparecido. Por eso debemos volver a las Escrituras y redescubrir quiénes somos. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Pero por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad se convirtió en pecadora. Y entre esos pecadores, Dios,
Antes de la fundación del mundo, eligió y apartó a sus hijos. Si Dios no nos hubiera llamado a ser sus hijos, habríamos pasado nuestra vida persiguiendo los valores de este mundo, pensando que esta vida era todo lo que había, corriendo hacia el final, hasta la muerte. Pero aquellos que han sido llamados como hijos de Dios han dado la vuelta. Ya no caminan en la misma dirección de antes, sino que ahora viven una vida que va contra la corriente del mundo, una vida en reversa. Ya no viven bajo la influencia de los valores del mundo. No son juzgados por el mundo. No se dejan llevar por las evaluaciones del mundo. Se mantienen como pueblo de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, cada uno debe permanecer ante Dios en la condición en que fue llamado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por consiguiente, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, como los gentiles. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Y sean agradecidos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Antes, seguíamos los caminos de este mundo, vivíamos bajo el dominio del príncipe del aire, seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestro cuerpo y nuestra mente querían, y por naturaleza, éramos hijos de ira como los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. No somos nuestros. Pertenecemos a Jesucristo. Somos personas de Cristo Jesús que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el autoconocimiento bíblico no se trata de vernos a nosotros mismos a través de nuestros propios criterios o estándares. No se trata de juzgarnos según los parámetros vagos y cambiantes de este mundo. Se trata de mirarnos a nosotros mismos a través del Dios que nos ama. A través del Dios que dio a su único Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz y resolver el problema de nuestro pecado. Se trata de ponernos delante de Dios. Y cuando lo hagamos, lo primero que reconoceremos es que somos pecadores. Y aún así, siendo pecadores, hemos llegado a ser hijos de Dios. Y es allí donde nos encontramos con la grandeza de la gracia de Dios. Es allí donde debemos comenzar. El prójimo. No podemos conocernos verdaderamente a nosotros mismos sin antes conocer a Dios. Porque Dios es nuestro Creador, el que nos formó y nos dio existencia. Y si no nos reconocemos a nosotros mismos a través del lente del amor de Dios, tampoco podremos ver correctamente a nuestro prójimo. Cuando dejamos de definirnos por los juicios y evaluaciones distorsionadas del mundo. Y comenzamos a reconocer que fuimos creados a imagen de Dios. Que somos personas por quienes Jesucristo, quien es Dios, dio su vida en la cruz. Entonces nuestras vidas comienzan a cambiar. Es allí donde debemos comenzar, si realmente queremos entender a nuestro prójimo. En Dios, y por la gracia de la cruz de Jesucristo, mi prójimo y yo somos iguales. Ambos somos pecadores. Y si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos bajo su ira y su juicio. Pero ahora hemos llegado a ser nuevas criaturas. Por eso, no debemos poner expectativas sobre los demás. Somos llamados justos solo porque hemos sido salvados por la gran gracia de Dios. Pero seguimos siendo pecadores, aún viviendo bajo la influencia del pecado.
Por eso, el prójimo no es alguien en quien apoyarnos ni alguien en quien depositar nuestra confianza. El prójimo es alguien a quien estamos llamados a amar. David perdonó la vida de Saúl 2 veces. Aunque Saúl intentaba matarlo. Pero ese mismo David, en otro momento, cometió adulterio y asesinato. Y se convirtió en alguien que menospreció la palabra del Señor. Pedro dijo con valentía, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero al final, negó a Jesús 3 veces. Ellos pudieron mantenerse firmes delante de Dios cuando la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo estaban con ellos. Pero en el momento en que estuvieron sin esa gracia y sin ese poder, le dieron la espalda a Dios y se enfrentaron al mundo. Mi prójimo y yo, somos iguales. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y por encima de todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Quienes han recibido el gran amor de Dios se convierten en personas que se aman a sí mismas correctamente. Y que también aman a su prójimo. Caminando con Dios continúa.